Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 220. Si eres suscriptora o suscriptor, ya sabes que últimamente estoy compartiendo un contenido exclusivo basado en una serie de televisión que se llama Los Serrano. Pues bien, hoy vamos a aprender escuchando la voz de una de sus protagonistas, la actriz Belén Rueda, que en la serie interpreta el papel de Lucía, la mujer de Diego Serrano. Seguro que a mis amigos Iñaki y Sergio también les gustaba esta serie porque fue muy famosa cuando la vimos en España entre 2003 y 2008. Y todavía se puede ver en algunas plataformas de televisión si buscas su nombre en Google. Por cierto, ahora que vivo en Luxemburgo, lo que he hecho esta semana ha sido escribir en el buscador de Google 15TC y lo primero que he encontrado ha sido la página de la escuela en su versión inglesa. Pero ya sabes que la tienes en francés, en alemán, en portugués, en ruso y en polaco, además de en español, claro. Así que entra en la web e infórmate sobre el precio de sus clases online en el idioma que prefieras. Es importante conocer bien todos los detalles, así que no te preocupes si tienes que hacerlo en tu lengua materna. Durante las clases vas a tener tiempo de aprender mucho español. Te recuerdo la dirección, por si no te apetece buscarlo en Google. www.15tc.es. Y si prefieres reservar tus clases a través del correo electrónico, puedes hacerlo por medio de esta dirección: info@15tc.es. Si quieres mejorar desde tu propia casa, no hay mejor opción que la Escuela de Español 15TC. Belén Rueda nació en Madrid el 16 de marzo de 1965. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 59 años. Según he leído, una de sus hermanas tenía un problema respiratorio, así que sus padres decidieron marcharse a vivir a Alicante, junto al mar Mediterráneo. Pero Belén Rueda volvió a Madrid con 18 años para estudiar la carrera de arquitectura en la universidad. Sin embargo, 2 años más tarde se casó con un italiano y se fue a vivir a ese país, de modo que abandonó sus estudios. Ese matrimonio apenas duró un par de años, así que Belén Rueda volvió a España y parece que durante una temporada trabajó como vendedora de pisos. Pero poco después empezó en el mundo de la televisión como azafata en un programa de la cadena Telecinco. Unos meses después se convirtió en copresentadora del programa. Y a partir de ese momento su carrera profesional fue dando pasos adelante hasta el momento actual, en el que está considerada como una de las grandes actrices de mi país. Después de presentar muchos programas de televisión, se pasó a la interpretación, trabajando como actriz en series, y de ahí pasó al cine. Hasta ahora ha participado en una docena de series y en una veintena de películas. En 2005 obtuvo el premio Goya del cine español a la mejor actriz revelación. Fue gracias a su trabajo en la película Mar Adentro. Como te decía al principio, una de las series en las que participó con un papel protagonista fue Los Serrano. Ahí interpretaba a Lucía, la mujer de Diego Serrano. Si quieres aprender español de la calle, te aconsejo que te conviertas en suscriptora o suscriptor en Patreon para tener acceso a esos episodios exclusivos. Pero en la entrevista que vamos a escuchar no habla de eso, sino de la época más triste de su vida, porque Belén Rueda perdió a una hija cuando apenas era un bebé.
De hecho, murió cuando todavía no había cumplido un año. Por cierto, la entrevista completa la puedes escuchar en el podcast de Vicky Martín Berrocal, que se llama A Solas con Vicky. Lo tienes también en YouTube. Así que vamos a escuchar las voces de las dos mujeres, de Vicky y de Belén. Empezamos con una pregunta de la andaluza. No pierdas detalle. Nadie que se haya sentado en ¿no? Conmigo ha tenido una pérdida así. Tú hablas de pérdidas pequeñas, pero hablas de una pérdida que es de un hijo, ¿no? Con 11 meses. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo hace uno para vivir? Pasas por fases. O sea, al principio es negación absoluta de que eso haya ocurrido. Tienes la sensación cada día que te levantas de que va a estar. De que no puede ser verdad. Te enfadas. Tienes mucha rabia contra todo el mundo. No el mundo de personas, sino contra el mundo en general. Piensas que es injusto. Es curioso porque en ese momento tú crees que lo estás llevando bien. Crees que lo estás llevando bien. Porque te levantas cada día. Porque nos unimos mucho en la familia y te dan razones para seguir viviendo. Yo siempre pienso que hablar las cosas sanan, ¿no? O sea, me pasa una vida diciéndolo a todo el mundo cuando tienen algo, digo, vomítalo, sácalo, háblalo. La única manera de pasar un duelo es hablándolo. De verdad, no hay otra. No crees que sea real. Y como no crees que sea real, necesitas verbalizar para ordenar todos esos pensamientos de rabia, dolor, injusticia, necesidad de seguir ilusionándote por algo. ¿Necesitaste terapia? Sí. Sí, ¿no? Fíjate, es curioso. No fui a terapia cuando faltó mi hija, pero al poco tiempo falleció mi padre también y ya dije demasiado. Hay veces que parece que la vida se ceba contigo. No es la primera vez que escuchamos la voz de Vicky Martín Berrocal, así que espero que hayas captado algunos detalles de su acento andaluz. Aunque debo decirte que en su podcast lo suaviza un poco. Imagino que cuando esté con su familia ese acento será mucho más fuerte. En cuanto a Belén Rueda, pues ya lo has escuchado. Habla de una manera bastante clara y muy pausada, sobre todo porque está recordando unos momentos muy duros tanto para ella como para toda su familia. Bien, vamos a empezar ya con el análisis de todo lo que hemos escuchado. Y recuerda que lo primero es una pregunta de Vicky Martín Berrocal. Nadie que se haya sentado en ¿no? Conmigo ha tenido una pérdida así. Tú hablas de pérdidas pequeñas, pero hablas de una pérdida que es de un hijo, ¿no? Con 11 meses. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo hace uno para vivir? Nadie que se haya sentado en no conmigo ha tenido una pérdida así. Tú hablas de pérdidas pequeñas, pero hablas de una pérdida que es de un hijo, ¿no? Con 11 meses. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo hace uno para vivir? En este fragmento, Vicky Martín Berrocal utiliza 3 veces la palabra pérdida, que se usa mucho en España cuando se muere una persona cercana a nosotros, como un familiar, un amigo, un compañero. Por lo tanto, una pérdida se refiere al fallecimiento o a la muerte de una persona de nuestro entorno. Por ejemplo, si se muere el padre de un amigo, podemos decirle «siento mucho tu pérdida». Pero hay otras formas de dar el pésame. Y seguro que estás pensando, ¿qué significa dar el pésame? Pues justo eso, dar el pésame es decirle a una persona que sentimos mucho el fallecimiento de su ser querido. La costumbre en España es dar el pésame siempre que se produce una muerte. De hecho, recuerdo que la generación de mis padres se enfadaba mucho si algún conocido no les daba el pésame. Y era algo que no se olvidaba, como si hubiera sido una ofensa para ellos. Ahora mismo no lo tenemos en cuenta.
la verdad. Esas cosas nos dan igual, no nos importan mucho. Bien, Belén Rueda sufrió la pérdida de su hija cuando tenía meses y Vicky Martín Berrocal quiere saber cómo se recuperó de un golpe tan duro. El verbo recuperarse es sinónimo de superar, de sobreponerse a una situación complicada. Y también se usa para hablar de enfermedades o de lesiones físicas. Por ejemplo, ¿te has recuperado de tus problemas de espalda? Pues sí, el otro día me dieron un masaje y ahora estoy perfecto. Venga, vamos a escuchar la respuesta de Belén Rueda. Pasas por fases. O sea, al principio es negación absoluta de que eso haya ocurrido. Tienes la sensación cada día que te levantas de que va a estar. Pasas por fases, o sea, al principio es negación absoluta de que eso haya ocurrido. Tienes la sensación cada día que te levantas de que va a estar. Belén Rueda se refiere a la persona que ha fallecido. Sobre todo justo después de la muerte de su hija, ella se levantaba con la sensación de que iba a estar durmiendo en su habitación, de que podría seguir disfrutando de ella. O sea, se negaba a aceptar lo que había ocurrido. Por eso ella habla de una primera fase o etapa de negación, que es el sustantivo del verbo negar. Negar es decir o pensar que no. En otro contexto tenemos este ejemplo. Pedro negó ser el responsable del robo de las joyas. O sea, Pedro dijo que no, que él no había robado las joyas. Pedro lo negó. Seguimos escuchando a Belén Rueda. De que no puede ser verdad. Te enfadas. Tienes mucha rabia contra todo el mundo. No el mundo de personas, sino contra el mundo en general. Piensas que es injusto. De que no puede ser verdad. Te enfadas. Tienes mucha rabia contra todo el mundo. No el mundo de personas, sino contra el mundo en general. Piensas que es injusto. Aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, el verbo enfadarse, que significa estar molesto con alguien. Si un amigo hace algo que no te gusta, te enfadas con él. Te sientes molesto con lo que ha hecho. El enfado es un sentimiento de molestia o desagrado. Y utilizamos la preposición con, enfadarse con alguien. En el caso de Belén Rueda, ella no estaba enfadada con nadie en particular, sino que estaba molesta por lo que había sucedido. Como ella misma dice, en esos momentos sentía rabia, que es un enfado muy grande. Cuando te sucede algo malo y no puedes hacer nada para cambiarlo, normalmente sientes rabia, impotencia. Y aunque no la usa de manera literal, palabra por palabra, lo que dice Belén Rueda me recuerda a una expresión muy común en España: estar enfadado con el mundo. La utilizamos cuando alguien parece estar siempre enfadado, pero no con otra persona, sino en general, cuando su comportamiento no es agradable. Te voy a poner un ejemplo. Si un compañero de trabajo pasa al lado de otros compañeros y no saluda a nadie, entonces decimos: parece que Luis está enfadado con el mundo. Y eso que no le hemos hecho nada malo. Es una manera de hablar que usamos mucho, pero esto no tiene nada que ver con el caso de Belén Rueda, porque su historia es completamente distinta. Más reflexiones de nuestra protagonista sobre esa primera fase tras la pérdida de su hija. Es curioso porque en ese momento tú crees que lo estás llevando bien. Crees que lo estás llevando bien porque te levantas cada día. Es curioso porque en ese momento tú crees que lo estás llevando bien. Crees que lo estás llevando bien porque te levantas cada día. O sea, como tenía fuerzas para seguir adelante, ella pensaba que lo estaba llevando bien.
Y aquí tenemos otra expresión muy interesante. Llevarlo bien es adaptarse bien a una nueva situación. Por ejemplo, ¿qué tal llevas el nuevo trabajo? ¿Lo llevo bien? O sea, no estoy teniendo problemas de adaptación. Y lo contrario sería, por supuesto, llevarlo mal. Por ejemplo, llevo muy mal levantarme cada mañana a las 5. No descanso lo suficiente. Me cuesta mucho adaptarme a ese horario. Lo llevo muy mal. Volviendo a Belén Rueda, ella pensaba que se estaba adaptando a la nueva situación porque seguía levantándose de la cama todos los días. Y supongo que el hecho de tener más familia le ayudó mucho en ese sentido. Y es justo lo que nos cuenta en el siguiente fragmento. Porque nos unimos mucho en la familia y te dan razones para seguir viviendo. Porque nos unimos mucho en la familia y te dan razones para seguir viviendo. Entiendo que la principal razón para seguir adelante fue el hecho de tener otra hija de 2 años. Y como ella misma confiesa, la pérdida de su segunda hija hizo que toda la familia se uniera todavía más. Si te has dado cuenta, he repetido en varias ocasiones la expresión seguir adelante. Recuérdala porque la usamos mucho en español. La utilizamos siempre que nos sucede algo malo. Por ejemplo, si perdemos el trabajo decimos hay que seguir adelante, ya encontraré otra cosa. Y también escucharás otra expresión más informal, tirar pa'lante. Lo decimos así, no tirar para adelante, sino tirar pa'lante, uniendo las dos últimas palabras, para y adelante, pa'lante. Bueno, ahora vuelve a tomar la palabra Vicky Martín Berrocal. Vamos a escuchar lo que dice. Yo siempre pienso que hablar las cosas sanan, ¿no? O sea, me pasa una vida diciéndolo a todo el mundo cuando tienen algo, digo, vomítalo, sácalo, háblalo. Yo siempre pienso que hablar las cosas sana, ¿no? O sea, me he pasado la vida diciéndole a todo el mundo cuando tienen algo, digo, vomítalo, sácalo, háblalo. Vicky Martín Berrocal utiliza 2 verbos de los que tengo que hablarte. El primero es sanar, que significa curar. Ella dice que cuando tenemos un problema, la mejor forma de superarlo es hablar de ese tema. En este caso, superar es como sanar o curar el problema. Y el otro verbo es vomitar, que significa expulsar la comida por la boca, sobre todo cuando estamos enfermos. En España también usamos el verbo devolver. Por ejemplo, tengo ganas de devolver, es decir, de vomitar, de expulsar la comida que acabo de ingerir. El sustantivo de vomitar es vómito, ¿vale? Pues eso, Vicky Martín Berrocal quiere saber si Belén Rueda está de acuerdo con ella, si hablar de los problemas es una buena forma de superarlos. La única manera de pasar un duelo es hablándolo. De verdad, no hay otra. La única manera de superar un duelo es hablándolo. De verdad, no hay otra. No hay otra forma de superar esos malos momentos. Hay que hablar de lo que ha sucedido. Pero Belén Rueda utiliza otra expresión, pasar el duelo. El duelo es la pérdida de nuestro ser querido. Y pasar el duelo es superar esa pérdida, esa muerte. Como esta frase es muy sencilla, pasamos a la siguiente. No crees que sea real. Y como no crees que sea real, necesitas verbalizar para ordenar todos esos pensamientos de rabia, dolor, injusticia, necesidad de seguir ilusionándote por algo. No crees que sea real y como no crees que sea real, necesitas verbalizar para ordenar todos esos pensamientos de rabia,
dolor, injusticia, necesidad de seguir ilusionándote por algo. En este fragmento, verbalizar significa expresar con palabras lo que estás sintiendo. Belén Rueda piensa que es la mejor manera de convertir en real lo que ha pasado, lo que ella se negaba a aceptar en un principio. Si no hablas de ello, parece que no ha ocurrido, pero si lo expresas, si se lo cuentas a otra persona, entonces se hace real. Los sentimientos que ella tenía en la cabeza en esos momentos eran de rabia, dolor e injusticia. Y necesitaba encontrar una fuente de ilusión para seguir adelante con su vida. Y dice que lo superó gracias a expresar lo que sentía con palabras. Esa es la conclusión de lo que acabamos de escuchar. Última pregunta de Vicky Martín Berrocal. ¿Necesitaste terapia? Sí. Sí, ¿no? ¿Necesitaste terapia? Sí, ¿no? Bueno, esta pregunta no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Le está preguntando si necesitó ir a un especialista para superar la pérdida de su hija. Ese especialista puede ser un psicólogo, es lo más habitual. Pero sí quería decirte una cosa con respecto a la pregunta. Vicky Martín Berrocal no dice necesitaste terapia. Ella añade una S. ¿Necesitastes terapia? Esto es un error que cometemos mucho los españoles. La segunda persona del indefinido no es necesitastes, es necesitaste. Por ejemplo, con otro verbo, el verbo amar, amaste, no amastes. ¿Vale? Quiero que se entienda muy bien porque es un error muy habitual y que incluso hemos escuchado en alguna canción famosa de algún grupo conocido español. Bien, vamos a comprobar lo que responde a esta pregunta Belén Rueda. ¿Necesitó terapia después del fallecimiento de su hija? Fíjate, es curioso. No fui a terapia cuando faltó mi hija, pero al poco tiempo falleció mi padre también y ya dije demasiado. Hay veces que parece que la vida se te va contigo. Fíjate, es curioso, no fui a terapia cuando faltó mi hija, pero al poco tiempo falleció mi padre también y ya dije demasiado. Hay veces que parece que la vida se te va contigo. Es cierto, en ocasiones parece que todo lo malo le sucede a la misma persona. Y también solemos decir que las desgracias nunca vienen solas. En el caso de Belén Rueda, perdió primero a su hija y después a su padre. Y fue entonces, tras la muerte de su padre, cuando fue a terapia. No se vio capaz de superar sola esos dos golpes tan duros y decidió ir a ver a un especialista para que le ayudara a recuperarse, a superar esas dos pérdidas, a encontrar esa ilusión necesaria para continuar cada día con su vida. La verdad es que siempre es un placer escuchar a Belén Rueda, incluso cuando habla de momentos tan difíciles como los que pasó ella. Siempre tiene reflexiones interesantes, así que vamos a escucharlas por última vez. Atención a sus palabras. Nadie que se haya sentado ¿no? Conmigo ha tenido una pérdida así. Tú hablas de pérdidas pequeñas, pero hablas de una pérdida que es de un hijo, ¿no? Con 11 meses. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo hace uno para vivir? Pasas por fases. O sea, al principio es negación absoluta de que eso haya ocurrido. Tienes la sensación cada día que te levantas de que va a estar. De que no puede ser verdad. Te enfadas. Tienes mucha rabia contra todo el mundo. No el mundo de personas, sino contra el mundo en general. Piensas que es injusto. Es curioso porque en ese momento tú crees que lo estás llevando bien. Crees que lo estás llevando bien. Porque te levantas cada día. Porque nos unimos mucho en la familia
y te dan razones para seguir viviendo. Yo siempre pienso que hablar las cosas sanan, ¿no? O sea, me pasa una vida diciéndolo a todo el mundo cuando tienen algo, digo, vomítalo, sácalo, háblalo. La única manera de pasar un duelo es hablándolo. De verdad, no hay otra. No crees que sea real. Y como no crees que sea real, necesitas verbalizar para ordenar todos esos pensamientos de rabia, dolor, injusticia, necesidad de seguir ilusionándote por algo. ¿Necesitaste terapia? Sí. Sí, ¿no? Fíjate, es curioso. No fui a terapia cuando faltó mi hija, pero al poco tiempo falleció mi padre también y ya dije demasiado. Hay veces que parece que la vida se va contigo. Fíjate, ahora que Belén Rueda habla de su hija y de su padre, me gustaría compartir contigo lo que me sucedió justo después de la muerte de mi padre. Tenía 69 años y su pérdida fue muy difícil de asimilar para toda la familia porque era un hombre maravilloso y porque tenía muchas ganas de hacer cosas durante su jubilación, cosas que no pudo hacer durante todos los años que estuvo trabajando. Por ejemplo, le gustaba mucho ir a pescar y cuidar de una pequeña huerta que tenía en su pueblo, en la provincia de Badajoz. Como te decía, su muerte fue muy dura para mí y lo que me ayudó a superarla fue la presencia de mis hijos, que entonces eran muy pequeños. Mi hija tenía 2 años y medio y mi hijo acababa de cumplir 1 año una semana antes. Cuando los hijos son tan pequeños, apenas tienes tiempo para pensar en los que ya no están, porque te pasas el día cuidando de ellos, llevándolos al parque, dándoles de comer. Bueno, ya sabes que los niños te dejan poco tiempo libre y eso me ayudó a superar la muerte de mi padre. Pero no quiero ni pensar lo que debe sentir un padre o una madre al perder a un hijo. No estamos preparados para vivir algo así y no debería suceder nunca. Pero a veces ocurre y hay que encontrar la manera de superarlo. Y después de esta pequeña reflexión volvemos al aprendizaje del español porque ya sabes que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Te aconsejo que lo hagas y que vuelvas a escuchar el episodio con el texto delante. Por último, si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de Patreon, de iVoox o de PayPal. Tienes todos los detalles en la descripción. Y aprovecho la ocasión para darle las gracias a todas las personas que siguen ayudándome cada mes. Precisamente para ellas habrá un nuevo episodio exclusivo el próximo domingo. Hasta entonces, disfruta todo lo que puedas del verano. Adiós.